Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Louis Mora, médico residente de la Unidad de Toxicología Médica, Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. El día de hoy vamos a hablar de fármacos antiadrenérgicos, también llamados antagonistas adrenérgicos o antagonistas de los receptores adrenérgicos. Podemos definir estas drogas como inhibidores de algunas respuestas de la activación del sistema nervioso simpático y las acciones de la adrenalina y de otras aminas simpaticomiméticas. Estas drogas incluyen agentes bloqueadores de las neuronas adrenérgicas y bloqueadores también de los receptores adrenérgicos. Esto quiere decir que los bloqueadores de las neuronas adrenérgicas interfieren o van a interferir en la liberación del neurotransmisor de noradrenalina consecutivo a una estimulación nerviosa, inhibiendo su síntesis, almacenamiento o liberación. Se clasifican en drogas bloqueadoras de receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. En cuanto a la clasificación de los fármacos antiadrenérgicos, tenemos antagonistas de los receptores adrenérgicos que se dividen en antagonistas de los receptores alfa y antagonistas de los receptores beta. Dentro de los antagonistas de los receptores alfa se encuentran los no selectivos, selectividad por alfa 1 y selectividad por alfa 2. Dentro de los no selectivos se encuentran los fármacos fenoxibenzamina, fentolamina, tolazolina, derivados del cornezuelo de centeno, los de selectividad por alfa 1, prazosine, terazocine, doxazocine, alfusocine, tanzulocine, indoramina, urapidilo, bunazocine, mirtazapina, los de selectividad por alfa 2, yohimbina. Dentro de los antagonistas de los receptores beta se encuentran los no selectivos primera generación, selectividad beta 1 segunda generación, no selectivos tercera generación y selectividad por beta 1 tercera generación. Dentro de los no selectivos primera generación se encuentran los fármacos nadolol, pembutolol, pindolol, propanolol, timolol, sotalol, levobunolol, metipranolol. Los de selectividad beta 1 segunda generación, acebutolol, atenolol, misoprolol, esmolol, metoprolol. Los de no selectivos tercera generación, cartiolol, carvedilol, bucindolol, labetalol. Y los de selectividad por beta 1 tercera generación, betaxolol, celiprolol, nebivolol. Dentro de las drogas bloqueadoras de receptores adrenérgicos alfa, estas drogas se unen selectivamente a los receptores alfa-adrenérgicos e interfieren con las aminas simpaticomiméticas y con el neurotransmisor normal. Su efecto puede ser reversible, como en el caso de los bloqueadores selectivos alfa 1 tipo prazosine, o bien pueden ser irreversibles, como en el caso de la fenoxibenzamina, quien además bloquea receptores serotonínicos. Los fármacos antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos, como ya dijimos, la fenoxibenzamina, produce un efecto irreversible, disminuyen la resistencia periférica, estimulación cardíaca por bloqueo alfa 2, producen hipotensión postural y taquicardia refleja. Las aloalquilaminas, fenoxibenzamina, dibenamina, con la llegada de los bloqueadores selectivos, su uso está descontinuado. Sin embargo, son sustancias ampliamente utilizadas a nivel experimental para provocar bloqueo alfa-adrenérgico. En cuanto a la farmacocinética de los antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos, su biodisponibilidad vía oral es del 20 a 30%, metabolismo hepático, vida media menor a 24 horas. Y en cuanto a su farmacodinamia, ellos van a antagonizar o bloquear directamente los receptores de catecolaminas, tanto en las terminaciones nerviosas adrenérgicas como en los tejidos extraneurales. La fentolamina también es un antagonista no selectivo muy potente que va a bloquear los receptores alfa 1 y alfa 2. Además bloquea receptores de serotonina
y presenta actividad agonista sobre receptores histaminérgicos y colinérgicos muscarínicos. Provoca estimulación cardíaca también, vasodilatación, con disminución de la resistencia periférica, y también puede provocar una marcada estimulación gastrointestinal y aumento de la motilidad y de las secreciones. Su uso parenteral ha sido limitado por los efectos cardíacos que produce taquicardia, arritmias, angina. Actualmente se usa o se indica para el manejo de la disfunción sexual eréctil, ya que bloquea receptores alfa-adrenérgicos con disminución de la respuesta simpática a la noradrenalina. Debido a esto provoca vasodilatación y aumento del flujo a los cuerpos cavernosos, facilitando de esta manera la erección peniana. Su concentración pico se alcanza en 30 a 60 minutos, se metaboliza ampliamente y se elimina por la orina, preferentemente, y en menor cantidad por las heces. Tiene una vida media de 17 horas. También podemos mencionar que dentro de los usos de la fenoxibenzamina y fentolamina están indicadas más que todo en el feocromocitoma, en las crisis hipertensivas, fentolamina, en la necrosis dérmica, disfunción sexual masculina y para revertir efectos anestésicos en tejidos blandos. Las reacciones adversas de los antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos son hipotensión, estimulación cardíaca refleja con taquicardias, arritmias cardíacas, la fentolamina, que puede aumentar la motilidad y secreción gástrica debido a la liberación de histamina. Dentro de las drogas bloqueadoras no selectivos alfa-1 y alfa-2 se encuentran los alcaloides del cornezuelo de centeno ergot, quienes fueron los primeros bloqueadores alfa conocidos a principios del siglo, por encontrarse en el cornezuelo, hongo parásito del centeno, quien provocaba en la época cuadros de intoxicación caracterizados por gangrenas y abortos. En cuanto a la clasificación de los alcaloides de ergot y derivados, se encuentran los alcaloides aminados y los alcaloides peptídicos. Los alcaloides aminados están la ergonovina, metilergonovina, metiserguida, legotril o LSD, alcaloides peptídicos, ergotamina, dihidroergotamina, ergotoxina, dihidroergotoxina y la bromocriptina. La farmacocinética de las drogas bloqueadoras no selectivas alfa-1 y alfa-2, su administración por vía rectal es de mayor biodisponibilidad, por vía oral e intravenosa es rápida, por vía intramuscular su absorción es más lenta, y el compuesto mejor absorbido del grupo es la bromocriptina. El metabolismo de estas drogas es hepático. De hecho, sufren el fenómeno o efecto del primer paso. Tenemos de ejemplo la ergotamina. El efecto del primer paso no es más que la pérdida o inactivación del fármaco en las membranas gastrointestinales o en el hígado antes de alcanzar la circulación sistémica para ir a su sitio de acción. La vida media de estas drogas es de 2 horas aproximadamente. La excreción en el 90% se excreta por la bilis. En el siguiente cuadro vemos que la ergotamina, ergotoxina y ergonovina tienen acción adrenérgica, acción antiadrenérgica alfa, acción sobre el músculo liso uterino y sobre el sistema nervioso central. La ergotamina, por ejemplo, tiene una acción adrenérgica por un efecto agonista parcial sobre los receptores alfa que conduce a una vasoconstricción periférica. Por otro lado, vemos que la ergonovina y ergotamina tienen mayor acción sobre el músculo liso uterino y la ergotoxina tiene mayor acción antiadrenérgica. A nivel del sistema nervioso central, todos tienen marcada acción, lo que luego se va a traducir en una producción o depresión de los centros vasomotor y respiratorio.
Las acciones farmacológicas de estos fármacos por bloqueo alfa se presentan con mayor intensidad con la ergotoxina. Pueden elevar la presión arterial, producen marcada vasoconstricción y sobre todo a nivel coronario producen mayor vasoconstricción. A nivel del músculo liso uterino, por su mayor efecto ocitósico, aumentan la intensidad, frecuencia y contracción del tono uterino. La estimulación del músculo liso uterino es mediada por los receptores alfa-adrenérgicos y triptaminérgicos. A nivel del sistema nervioso central, los alcaloides del cornezuelo de centeno producen depresión de los centros vasomotor y respiratorio. También, por aumento de la actividad vagal, producen bradicardia y reducción central del tono simpático y depresión miocárdica directa. Pueden alterar la regulación hipotalámica con alteración de la temperatura corporal y tienen una acción emetizante por estimulación de la zona quimiorreceptora de gatillo. La bromocriptina es el más selectivo de estos compuestos, como agonista de receptores dopaminérgicos tipo 2. Por ello, es un agente muy eficaz para la supresión y liberación de prolactina en la hipófisis. Los principales usos terapéuticos de los alcaloides del cornezuelo de centeno y derivados son: en la migraña, por ejemplo, la ergotamina alivia el dolor al producir vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo extracraneano. En la hemorragia posparto, por la vasoconstricción que producen, lo podemos utilizar para controlar este tipo de hemorragias. En la hiperprolactinemia, por su efecto supresor en la liberación de prolactina en la hipófisis, se pueden indicar, y de hecho se ha demostrado que son eficaces en la reducción de tumores de hipófisis hipersecretantes de prolactina y para disminuir la secreción láctea. También se indican en la insuficiencia cerebral senil. En cuanto a los efectos tóxicos de estos fármacos, pueden producir manifestaciones de toxicidad aguda o envenenamiento agudo y de toxicidad crónica o ergotismo crónico. La toxicidad aguda es rara, se observa en intentos de abortos, más que todo utilizando grandes cantidades del fármaco. Se manifiesta por vómitos, diarrea, parestesias, piel fría, confusión e inconsciencia. Y en la toxicidad crónica se presentan cambios circulatorios caracterizados por pies y piernas pálidas y fríos, y luego puede desarrollarse gangrena de las extremidades inferiores. También puede ir acompañado de cefaleas, náuseas, vómitos y diarreas. El tratamiento del ergotismo consiste en la supresión de la droga y en la administración de nitroprusiato de sodio. Ahora hablaremos de las drogas bloqueadoras alfa-1 selectivos, ya mencionadas en la clasificación: prazosina, terazocin, doxazocin, alfuzosin, tamsulosin, indoramida. Como se mencionaron en la clasificación, en cuanto a su farmacocinética, son bien absorbidos con una alta biodisponibilidad del 50 al 70%. Todos sufren extenso metabolismo hepático con una alta excreción renal para el prazosín y el terazocin, mientras que el doxazocin es eliminado por las heces. Tienen alta unión a proteínas alfa-1 glucoproteicas. La vida media varía siendo de 2 a 3 horas para el terazocin y entre 12 y 20 horas para el doxazocin. Por ello, el prazosín se administra 2 a 3 veces al día, mientras que el terazocin y el doxazocin se administran en una sola toma diaria. El terazocin tiene biodisponibilidad del 90%. Y en cuanto a su mecanismo de acción, son drogas bloqueadoras selectivas sobre los receptores alfa-1 posinápticos por un antagonismo de tipo competitivo reversible. Los bloqueadores alfa-1 selectivos tienen la ventaja sobre los no selectivos que al bloquear selectivamente solo los receptores posinápticos aprovechan efecto inhibitorio de la norepinefrina sobre la liberación del neurotransmisor, al actuar sobre los receptores presinápticos alfa-2. La indoramina. En cuanto a las
Acciones farmacológicas de las drogas bloqueadoras adrenérgicas alfa-1 selectivos. Tenemos que en el aparato cardiovascular, por el bloqueo alfa-1 posináptico, conduce a una relajación del músculo liso vascular y vasodilatación. También en el aparato genitourinario, los bloqueadores selectivos alfa-1 relajan el músculo liso del esfínter, de la cápsula prostática y uretra prostática, y por lo anterior favorecen el flujo urinario, efecto que se logra en corto tiempo. También tienen acciones en el colesterol y triglicéridos, ya que disminuyen el LDL, colesterol, triglicéridos y aumentan HDL, colesterol. En cuanto a sus efectos adversos, producen hipotensión postural severa y síncope, fenómeno de la primera dosis más que todo. Son los efectos colaterales más frecuentes que se presentan, hipotensión postural. Otros efectos adversos pueden ser somnolencia, cefalea, astenia, mareos, congestión nasal y alteraciones de la eyaculación. Las indicaciones de los bloqueadores adrenérgicos alfa-1 selectivos son hipertensión arterial en el feocromocitoma combinados con bloqueadores beta-adrenérgicos, en la hiperplasia prostática benigna y en la insuficiencia cardíaca congestiva. Las drogas bloqueadoras alfa-2 selectivos tenemos la yohimbina. Este compuesto presenta una mayor selectividad bloqueadora sobre los receptores alfa-2. Por ello, ha tenido un amplio uso experimental. Sin embargo, su uso clínico se ha limitado al manejo de la disfunción sexual masculina. Usos, entonces, en la disfunción sexual masculina, neuropatía diabética e hipotensión postural. Las drogas bloqueadoras de receptores adrenérgicos betas, sus aspectos generales son que tienen afinidad por los receptores beta 1 y beta 2, tienen antagonismo competitivo, alta afinidad y especificidad, actividad simpático-mimética intrínseca, antagonismo de las acciones de los receptores alfa y efecto antiarrítmico estabilizador de membrana. De acuerdo a sus propiedades farmacológicas, farmacocinéticas de los antagonistas de los receptores adrenérgicos betas, vemos que estos fármacos tienen una actividad estabilizadora de membrana, una actividad agonista intrínseca, su liposolubilidad, magnitud de absorción, biodisponibilidad, tienen semivida plasmática y fijación a proteínas. Por ejemplo, el nadolol tiene una actividad de membrana y actividad intrínseca de 0, una liposolubilidad baja, magnitud de absorción del 30%, biodisponibilidad del 30 al 50%, semivida plasmática en horas de 20 a 24 horas y fijación a proteínas baja de 30%. Otro ejemplo sería el atenolol, quien tiene una actividad estabilizadora de membrana y actividad intrínseca agonista de 0, una liposolubilidad baja, una magnitud de absorción del 90%, biodisponibilidad del 50 al 60%, una semivida plasmática de 6 a 7 horas y una fijación a proteínas del 6 al 16%, es decir, de muy baja fijación a proteínas. En cuanto a los fármacos de tercera generación de antagonista de los receptores beta con supuestos mecanismos adicionales de vasodilatación, tenemos la producción de óxido nítrico por el celiprolol, agonismo de receptores beta 2, celiprolol, antagonismo de los receptores alfa-1 carvedilol, bloqueo de la penetración del calcio carvedilol, apertura de canales de potasio tilizolol y actividad antioxidante carvedilol. De acuerdo a la farmacocinética de las drogas de receptores adrenérgicos betas, tenemos que los bloqueadores betas presentan diferencias farmacocinéticas en base a la liposolubilidad de los compuestos. Los agentes hidrofílicos, como el atenolol y nadolol, presentan absorción de 30 a 50%, mientras que los compuestos lipofílicos, como el propanolol y metoprolol, se absorben en más del 90% por vía oral,
Igualmente, la eliminación es principalmente por metabolismo hepático para los agentes lipofílicos, como el propanolol, metoprolol, timolol, acetubulol, pindolol, mientras que es mayormente renal para los hidrofílicos como el atenolol, nadolol y sotalol. En los primeros se presenta el fenómeno del primer paso, que ya lo hemos mencionado anteriormente. La vida media varía de 10 minutos para el esmolol hasta 24 horas para el nadolol, con un rango intermedio para el resto de los compuestos, es decir, esmolol 10 minutos, su vida media, propanolol de 3 a 4 horas, nadolol de 14 a 24 horas. Tienen alta unión a proteínas plasmáticas y penetran el sistema nervioso central. Se eliminan principalmente por la orina. El mecanismo de acción es un antagonismo competitivo reversible con las catecolaminas y otros agonistas beta sobre los receptores adrenérgicos, sobre todo beta 1 y beta 2. Además, algunos de estos compuestos como el timolol, pindolol, acetubulol se comportan como agonistas parciales, es decir, que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Tienen alta afinidad por receptores beta-adrenérgicos que inhiben la actividad simpática. La inhibición es competitiva. Estos fármacos no activan las adenilciclasas y el timolol, pindolol y acetubulol se comportan como agonistas parciales. Las acciones farmacológicas de los fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos en el aparato cardiovascular es que bloquean los efectos de las catecolaminas y otros agonistas beta sobre el corazón. Por ello provocan disminución de la contractilidad, inotropismo negativo, disminución de la frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo, disminución de la velocidad de conducción, dromotropismo negativo y disminución de la excitabilidad, vadnotropismo negativo. Por bloqueo de los receptores beta 1 disminuyen la frecuencia cardíaca por actuar en el nodo sinusal. La disminución de la contractilidad y frecuencia llevan a una reducción importante del consumo de oxígeno miocárdico. Este efecto es particularmente notable durante el ejercicio y es mayor con los bloqueadores cardioselectivos que con los no selectivos. En los vasos sanguíneos, la disminución del gasto cardíaco y el bloqueo de los receptores beta 2 posinápticos, en el caso de los no selectivos, dejan libre la acción alfa 1 adrenérgica, lo cual conduce inicialmente a un aumento de la resistencia periférica. No obstante, a largo plazo se observa una reducción importante de la misma, particularmente en pacientes hipertensos, por diversos mecanismos implicados en la reducción de la presión arterial. En cuanto a la presión arterial, los bloqueadores beta-adrenérgicos reducen la presión arterial sistólica y diastólica, efecto que se mantiene a largo plazo. El mecanismo es complejo, implicándose varios de los siguientes efectos, como efecto bloqueador beta en el corazón, con disminución del gasto cardíaco, disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina, entre otros efectos. En el aparato respiratorio produce broncoconstricción. A nivel metabólico, inhibe la glucogenólisis en el corazón, músculo esquelético e hígado. Otros efectos que pueden presentarse: se ha descrito un efecto sedante, disminución del temblor provocado por catecolaminas, temblor parkinsoniano, reducción de la presión intraocular en pacientes con glaucoma, disminuyen la presión del humor acuoso y facilitan su drenaje. Este efecto parece estar mediado por los beta 2. En jaquecas se prefieren los liposolubles, como el propanolol, y los hidrofílicos o hidrosolubles, como el atenolol, atraviesan menos la barrera hematoencefálica y la acción antijaquecosa es menor. Los efectos colaterales de estos fármacos beta bloqueantes, la incidencia de los efectos parece similar. Sin embargo, pareciera que los agentes hidrosolubles
provocan menos efectos sobre el sistema nervioso central, como ya hemos dicho, porque atraviesan menos la barrera hematoencefálica. Los efectos colaterales son de dos tipos, relacionados con el bloqueo beta-adrenérgico, que se manifiesta con broncoespasmo, asma, bradicardia, bloqueo cardíaco, hipotensión arterial, claudicación intermitente, extremidades frías, hipoglicemia, enmascaramiento de clínica de hipoglicemia. Otros no relacionados al bloqueo beta son fatiga, depresión, insomnio, de pesadillas también, hipotensión sexual, hiperlipidemia, reacciones alérgicas, que son raras pero pueden presentarse. Los bloqueadores beta cardioselectivos tienden a provocar menos efectos periféricos sobre bronquios, vasculatura periférica, a nivel metabólico como hipoglicemia. Sin embargo, la selectividad no es absoluta y por ende a determinadas dosis pueden presentarse de manera similar que con los no selectivos. La suspensión brusca de beta bloqueadores puede provocar crisis de hipertensión arterial, angina, infarto e incluso muerte. Por ello, el retiro debe hacerse en forma gradual. Las reacciones por sobredosis accidental o intencional deben ser tratados con catecolaminas por vía intravenosa, como por ejemplo dobutamina y soproterenol, y en caso de falla de ellas, se puede usar inhibidores de fosfodiesterasa, amrinona o glucagón. Finalmente, las indicaciones de los fármacos beta bloqueadores se indican en el tratamiento y prevención de arritmias cardíacas, arritmias supraventriculares y ventriculares. En el primer caso, son efectivos para reducir la frecuencia ventricular, mientras que en las arritmias ventriculares, particularmente por isquemia, son efectivos para su supresión, reduciendo la incidencia de muerte súbita. En cardiopatía isquémica también se usan, ya que forman parte del tratamiento inicial de la angina de pecho solos o en combinación con otras drogas. Son drogas de entrada en pacientes que los toleran durante el infarto agudo de miocardio, así como también en el posinfarto a largo plazo. En este grupo de pacientes reduce la morbilidad y mortalidad. En el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica también se usan, son drogas de primera elección en hipertensión leve con monoterapia. En otros grados se usan combinados con otras drogas antihipertensivas y reducen las complicaciones y la mortalidad. En insuficiencia cardíaca congestiva, aunque están contraindicados en la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, severa, descompensada, en el edema agudo de pulmón, su uso a largo plazo mejora la fracción de eyección y reduce la mortalidad en pacientes con esta afección. También se usa en el tratamiento de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El propanolol tiene poco efecto en estos pacientes cuando están en reposo. Sin embargo, mejora los parámetros hemodinámicos durante el ejercicio. Se ha usado para bloquear los efectos cardíacos del exceso de catecolaminas circulantes en casos de feocromocitomas asociados a bloqueadores alfa-adrenérgicos. También se han usado en las crisis tiroideas o hipertiroidismo agudo. Algunos lo consideran de elección en las crisis tiroideas en las embarazadas, ya que los antitiroideos usuales producen bocio en el feto. También se indican en el glaucoma, aplicados localmente, reducen la presión intraocular por inhibir la producción de humor acuoso. Los más empleados hasta ahora son el timolol, petaxolol y levobunolol para el glaucoma. En trastornos neurológicos se indican ya que son efectivos para la prevención de los ataques de migraña, jaqueca. Se ha usado propanolol, atenolol, metoprolol, nadolol y timolol. Igualmente disminuyen la ansiedad y el temblor por hiperactividad simpática. Otros usos serían tetralogía de Fallot, síncope vasovagal, prolapso de válvula mitral, cirrosis hepática con varices esofágicas porque disminuyen la incidencia de sangramiento al disminuir la presión venosa portal. También es importante comentar acerca de las drogas adrenérgicas mixtas alfa y beta
que son más que todo el labetalol y carvedilol, que ambos presentan mayor actividad bloqueadora beta que alfa. De hecho, el carvedilol es 2 a 4 veces más potente como beta bloqueador que el propanolol. El efecto sobre los receptores alfa es selectivo sobre el subtipo alfa 1. Adicionalmente, el labetalol posee acción directa vasodilatadora, mientras que el carvedilol ha mostrado propiedades antioxidantes y antiproliferativas. Los efectos farmacológicos son similares a los descritos para los bloqueadores beta, a los que se suma una reducción de la resistencia periférica por su acción bloqueadora alfa-adrenérgica. Solo por mencionar, el labetalol se suministra vía oral y parenteral, mientras que el carvedilol solo se dispone actualmente para su uso oral. La cinética, efectos colaterales, indicaciones y contraindicaciones de estos fármacos son similares a las descritas actualmente, como bien se comentaron, que son los bloqueadores beta-adrenérgicos. Además de bloquear receptores alfa 1, también bloquea receptores de histamina H1 y serotonina.